Los viernes están haciendo estudios muy buenos, ¿vale? Yo soy el primero que está siendo procesado con ese material. Este Hechos 14 fue un tema candente, ¿no? De estos que no me gusta que relacionen conmigo. Yo digo, ¿tú sabes lo que es un mensajero? Un mensajero es una persona que recibe un mensaje y lo transporta, ¿verdad? Entonces yo el viernes fui un mensajero, no quiero tener nada que ver, me declaro inocente con ese mensaje, ¿no? Traté de borrar todo el rastro, lo quitamos de YouTube, lo quitamos de todos lados, pero realmente es un principio que está en la palabra de Dios y por tanto es algo que tenemos que aprender. ¿No me gusta escucharlo? No, quizás no, pero es algo que el Señor lo ha puesto ahí por algo. Y como quise borrar todo el rastro el viernes, el Señor me dijo, de borrar rastro nada, el domingo repite, dice. Así que lo que estuvieron el viernes ya hoy van un poco más avanzados, ¿no? Bueno, vamos a ir al turrón. ¿Por qué estamos dando el estudio del libro de los Hechos? Porque tenemos un lema como iglesia este año, sobre todo para las nuevas visitas, que es seguir escribiendo el libro de los Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos está escrito por las acciones que hicieron la iglesia primitiva, pero el libro no está acabado, ¿no? Y nosotros debemos seguir escribiendo hoy, en el 2023, 2024, 2025, el mover de la iglesia en la sociedad, ¿sí? Entonces hemos lanzado el desafío y es importante poder estar, ¿no? Bueno, esta semana, como digo, viendo el temita que se venía el viernes, pues estaba así un poco más melancólico, un poco más procesado, ¿no? Tú sabes que cuando escuchas algo que no, o sea, cuando el Señor te dice algo que no te gusta escuchar, lo tienes que masticar un poco más lento, ¿no? Es como que lo tienes que procesar 2 veces, ¿no? Y realmente esta ha sido una semana donde he podido ser muy trabajado y tirando un poco la memoria atrás, yo no sé cuántos de aquí llegarán con tanta memoria, pero me acordé de una prédica que hicimos hace ya un tiempecito que se llamaba Caminante hay camino. ¿Alguien se acuerda de esa prédica? Buah, tengo 4 con buena memoria. Eso es bueno. Muchos de ellos no estabais, o sea que no es culpable, ¿vale? Muchos de vosotros no estabais. En ese mensaje lo que se compartía es que el Señor tiene un camino para nosotros, ¿vale? No voy a rescatar otra vez todos los pasajes bíblicos y todo lo que hablamos, porque si no, no nos vamos. Pero pudimos ver que en la palabra de Dios establece que Dios tiene un camino para cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Estamos todos bien situados, ¿no? Podemos seguir al siguiente, ¿no? Y ya tirando un poco de memoria, poco después vino otro que se llamaba Camino Seguro. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de esa? Voy a poner un extracto y seguramente cuando lo ponga ya, algunos dirán, ¿Sabes qué? El camino de Dios es como estos caminos de minas. Bueno, quizás suena un poco raro, ¿no? Porque es como, bueno, voy en el camino de Dios y estoy corriendo mucho riesgo. Voy a mejorar la frase. La vida está llena de minas. La vida está llena de explosivos y te pueden explotar en cualquier momento. Seas cristiano, no seas cristiano o seas lo que te dé la gana. Porque es la vida y es así y está llena. Entonces lo único que cambia es que el camino que Jesucristo marcó cuando estuvo aquí en la tierra ya es un camino transitado, es un camino seguro. De ahí el título. Ya han pasado por ahí, no hay bombas que detonan, pero tienes que pasar por ahí, no un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda. Ahí habíamos dicho antes que el Señor tenía un camino para nosotros y ahora estábamos tratando de explicar o de ejemplificar que la vida está llena de peligros, ¿no? Para todo el mundo, no para los cristianos o los no cristianos, para todos. La vida tiene pues sus características. Yo digo, si es como un juego de mesa, pues tiene sus reglas y tiene sus cosas, ¿no? Y todos tenemos que jugar la partida. Entonces, hicimos una analogía porque, sobre todo mis hermanitos de Colombia me van a entender por la cantidad de minas que hay en los campos repartidos, ¿no? Yo estuve viendo un documental que me impactó muchísimo de la cantidad de gente que sale alegremente a pasear y le detona un explosivo. ¿No? Una mina es un explosivo, si alguien no me ha pillado, ¿no? Entonces, claro, es un peligro, ¿no? Y tú estás viviendo tan normal y de repente ¡pum! Y eso muchas veces nos pasa en la vida. No es que estemos haciendo algo malo, sino que vamos viviendo tan normal y de repente ¡pum! Algo detona, algo explota, ¿no? Y eso tenemos que entender que forma parte de la vida, ¿no? Entonces entendimos ahí que el Señor había dejado unas huellas, ¿verdad? Lo que nosotros leemos en la Biblia es el paso de Jesús en la tierra. Si hay un camino donde ya alguien ha pasado y no ha detonado ningún explosivo, significa que en ese camino no hay explosivos, ¿no? Entonces, si queremos ir en un camino que es seguro, tenemos que andar siguiendo las huellas de Jesús, ¿vale? Eso hablamos en ese mensaje y dimos 3 recomendaciones. ¿Qué hacemos con ese mensaje? Pues no te desvíes, porque en el momento que te desvías del camino empiezas a correr peligro.
no te detengas, tampoco te puedes quedar quieto, ¿no? Y avanza. Dimos esas tres clases, dimos esos tres principios, viendo primero que Dios tenía un camino para nosotros y luego viendo lo que suponía ir en el camino del Señor, ¿sí? Hasta aquí todos estamos situados, ¿estamos de acuerdo? ¿Nadie va a tirar piedras todavía? ¿No? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces ahora, después de este último tiempo y con estas últimas clases y cosas que hemos estado dando, he parado a recordar que en ningún momento explicamos cómo era el camino. ¿Cómo es el camino del Señor? Claro, dijimos que es seguro y que si te alejas del camino del Señor es peligroso. Puede pasar o puede no pasar, pero tienes muchas más posibilidades de que pase algo malo, ¿no? Entonces hablamos de eso, pero no nos paramos a definir cómo es el camino del Señor. Y yo tengo una pregunta y así he titulado este mensaje. ¿Es sencillo el camino del Señor? Uno dice que sí, otro dice que no, otro dice que será sencillo para ese, para mí no. ¿No? Hay muchas opiniones, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice la palabra a este respecto, ¿no? Porque lo que diga yo no es importante, lo importante es lo que ponga en la Biblia. Entonces, quiero que podamos ver algunas cosas, ¿no? Y yo, pensándonos y masticando un poco este mensaje, ayer, como digo, he utilizado esa primera foto para decir que ellos estaban de visita porque voy a contar algunas que otras historias, ¿no? Y ayer nos fuimos de paseo. Ellos vinieron desde Madrid temprano, salimos a conocer Nerja, Frigiliana, fuimos ahí a varias zonas. Y, bueno, a Frigiliana ya llegamos casi a mediodía, estábamos ya cansados, habíamos comido un bocadillo en un banco ahí en mitad del sol. Y empezamos a querer hacer una ruta por Frigiliana. Claro, Frigiliana, para los que lo conocen, es muy bonita, pero todo cuesta, ¿no? Y nosotros ya estábamos, pero reventados. Y en algún momento, bueno, ponemos ahí qué ver en Frigiliana en el Google, ¿no? Y nos lleva a un puntito, nos lleva al otro. Y cuando llegamos a uno de los miradores, tengo para que veáis gráficamente dónde estábamos, ¿vale? Vale, nos encontrábamos aquí, ¿vale? ¿Os suena esta cuesta o no? Nosotros habíamos venido desde aquí abajo, ¿vale? Por aquí había un callejón que entraba y subía a una especie de mirador, un restaurante donde estaban todas las vistas de la montaña, el agua de fondo y todas esas cositas, ¿vale? Entonces nosotros ya habíamos subido al mirador, ya todo esto con todo el cansancio de todo el día, bajamos y yo digo, bueno, ya estamos para dar el camino de vuelta, ¿no? A seguir bajando por donde veníamos. Y aquí mis compañeros decidieron girar a la derecha. Y dicen, ¿todavía tienen ganas de más? Bueno, pues vamos a seguirlo. Yo, hasta donde llegue la energía, yo me apunto, ¿no? Entonces, claro, giramos hacia la derecha y lo que nos encontramos es esto, ¿vale? Tenemos esta primera salida, izquierda o derecha, no hay más, ¿vale? Tenemos esta primera, con una cuestecita que baja, y luego tenemos también, no se le veía al final, te lo prometo, no se le veía. Y estábamos allí, no hace falta que os diga qué hicimos, ¿no? Es que ni preguntamos, o sea, fue salir hacia la derecha y de repente hace así, ¡tum! Y desaparecieron, ¿no? Digo, ¿qué ha pasado, no? Claro, después de ver semejantes opciones, pues no tuvieron duda, ¿no? Entonces, claro, ayer ya con eso más o menos me iba confirmando, digo, claro, si es que, ¿qué vamos a hacer? Si es que somos muchas veces así, ¿no? Ya estábamos de camino, de regreso a Málaga, y estamos llegando y me acuerdo un poco tarde, pero me acuerdo de habíamos pasado delante de uno de los mejores miradores que tiene Málaga, en Málaga capital, que es el mirador de San Antón. Uno siempre va al mirador de Gibraltar, que es el de las postales y tal, que está aquí. Pero el de San Antón está 4 veces más alto. Entonces tiene unas vistas de Málaga provincia, del agua, eso se ve todo. Es espectacular, ¿no? Total, que hacemos la subida, llegamos allí y vamos con el GPS y de repente me mete por un callejón y diciendo, ¿pero esto qué es? Digo, yo no he pasado, pues yo venía aquí antes, yo no he pasado por aquí en mi vida. Estaba en la zona de obra y me metieron por un callejón. Y ahora yo iba en el callejón y íbamos con el coche. Y yo con el callejón y empezábamos a subir y era una curvita y empezábamos y otra vez subir y llegamos a una cuesta que te digan ellos, llegamos a una cuesta que el coche estaba casi en vertical. Diciendo, pero es que pilla un bache y vuelco para atrás. Pero ¿qué barbaridad es esta, no? ¿Dónde estamos? Nosotros le tiramos ahí, eso patinó como ellos solos, pero al final salimos vivos, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. Pero yo diciendo, a veces los caminos se ponen difíciles, ¿no? Y realmente cuando yo venía masticando eso, ¿sabes qué? El camino del Señor muchas veces es difícil, ¿no? Y yo quiero preguntar, ¿no? ¿Cómo es este camino de Dios? Y como os digo, a mí no me gusta dar yo la respuesta, sino que me gusta ver qué dice la palabra, ¿no? Entonces, en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, tenemos lo siguiente. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella,
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Eso dice la Biblia, ¿eh? Las reclamaciones las pone arriba, a mí ni me busquéis. Y pocos son los que la hallan. Un camino angosto no es lo mismo que un camino estrecho. Tú dices, el camino es estrechito y más o menos le tiras, ¿no? Pero el camino angosto es todavía un poco más, ¿no? Le está dando más énfasis. Entonces, esto es lo que dice la palabra acerca del camino de Dios, ¿no? Porque el camino de Dios es el que te lleva a la salvación, es el que te lleva a la vida. Entonces, hemos dicho que el Señor tenía un camino para nosotros, ¿sí? Hasta ahí estábamos todos de acuerdo. Luego hemos dicho que caminar por la huella del Señor, caminar por el camino que andó el Señor es seguro. Hasta ahí estábamos de acuerdo también, ¿no? Y ahora estamos viendo esto, que no sé si estaremos de acuerdo o no, pero es de momento lo que pone aquí. Entonces, claro, sí es seguro el camino del Señor. Vas a estar seguro, no vas a correr peligro cuando vas de la mano del Señor y vas haciendo lo que el Señor ha marcado. Pero en ninguna parte dice que vaya a ser fácil. Eso no lo pone. Y nos encantaría vender esa idea y muchas veces la queremos vender. Pero no es real. No es real. La vida no siempre es fácil. Nos vamos a encontrar cosas en el camino cristiano, siguiendo al Señor y sirviendo al Señor. Ahí veíamos el viernes a Bernabé y Saulo saliendo en el primer viaje misionero. ¿Qué no les pasó a esas dos criaturas? Sí, Pablo casi muere en una de ellas, apedreado, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a atravesar situaciones que no son agradables, ¿no? Entonces, yo quiero que vayamos desmenuzando un poco esto de cómo es el camino del Señor, ¿vale? Y el primer punto es que ahí nos está hablando de aflicciones y tribulaciones. ¿Qué vemos en la palabra acerca de esto? Juan, capítulo 16, versículo 33, la ve, me comí una parte, ¿vale? Luego os la enseño. En el mundo tendréis aflicción, dice Jesús. Nos lo está diciendo él. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué dice Pablo? Lo veíamos, ¿no? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Algunos ya están así, tapándose. Oye, yo no quiero escuchar esto, ¿no? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hebreos 5:8, y aunque era hijo, está hablando del Señor Jesucristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y si el Señor tuvo que padecer para aprender obediencia, yo que encima soy cabezón, ¿qué no me tendrá que pasar? No, espero que no sea la única manera de aprender, porque si no la llevo clara, ¿no? Pero esto es lo que está diciendo el Señor. Está hablando de lo que tuvo que padecer el Señor. Está hablando de que es necesario las tribulaciones para entrar en el reino. Está diciendo que vamos a tener aflicción. Y ahora entonces, claro, uno dice, Rafa, entonces me estás diciendo que si yo escojo el camino de Dios voy a sufrir. No estoy diciendo que relacionemos cristianismo con sufrimiento. Lo que estamos diciendo es que el camino del Señor requiere esfuerzo y va a tener obstáculos. Porque lo está diciendo el Señor. Porque está definiendo y el camino es así. Lo va a tener. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Prepararnos para esos obstáculos y prepararnos para esos momentos. No pensar que nunca van a venir, sino estar preparados para cuando vengan, porque el Señor te está diciendo que van a venir. No te lo estoy diciendo yo que estoy viniendo de profeta, no, está ahí en la palabra. Entonces es necesario que reconozcamos y sepamos cuál es el camino que estamos andando. Y es un camino que no es peligroso, vamos a estar seguros, pero es un camino con obstáculos que tenemos que afrontar. Y cuanto antes lo asimilemos, mejor va a ir, ¿no? Y ahora uno dice, vale, ¿y si no quiero? ¿Y si no quiero coger ese camino? Bueno, yo te digo una cosa, ¿vale? Ahora vamos a ver qué sigue diciendo la palabra de todo esto. Pero lo que tiene este camino, aparte de tener aflicciones y tribulaciones, es, punto número 2, que es seguro, como decíamos, y que tiene recompensa. ¿Alguien conoce a Asaf? Es amigo mío, yo cuando llegue al cielo le diré, tú fuiste un grande. Asaf era un salmista, lo vemos en el Salmo 73 hablando, y en ese salmo Asaf se está un poco como quejando, ¿no? Claro que yo estoy aquí esforzándome por portarme bien, vengo a la iglesia, doy mi ofrenda, doy mi diezmo, no hago lo que hacen mis compañeros de instituto, no me acuesto con todas las mujeres, no me drogo, no hago cosas. Yo me estoy portando bien y me va mal. Y esta gente que no para de hacer cosas malas, todo le va bien, siempre tienen una sonrisa en la cara,
viven como les da la gana. Y él se estaba quejando de todo eso. Y es normal, ¿alguno alguna vez no lo ha pensado? Yo lo he pensado. No sé si soy el único pecador junto a Asaf, pero yo muchas veces lo he pensado. Y Asaf en ese salmo está hablando de esto. Se está quejando un poco de qué sentido tiene. Que ellos yendo en contra de Dios les vaya bien y uno queriendo hacer las cosas bien a veces tiene tribulaciones o tiene tormentas, ¿no? Y dice que entrando en la presencia de Dios tuvo claridad. Y era que ellos, todos los que están haciendo las cosas mal, la gente de la que se estaba quejando, dice que había edificado su vida sobre resbaladeros. Eso es como si la construyes sobre una ladera de la montaña. No hace falta vivir en Málaga, los que viven en Málaga lo conocen, porque cada vez que empieza a llover, a veces se derrumban las casas de las laderas. Y todo lo que has invertido y toda tu casa y toda tu vida invertida se va al garete y desaparece, ¿no? Entonces esa gente que vive de esa manera, que tú dices, ¡ay, qué bien le va!, en algún momento todo eso se resbala y se difumina, ¿no? Eso no pasa en el camino del Señor. Entonces, estaba hablando esto, la palabra, ¿no? ¿Qué dice Jesús cuando está hablando de edificar sobre la roca o edificar sobre la arena? ¿No? Allí poníamos a veces unos dibujitos animados que están muy bien para los niños y lo muestran, ¿no? Y claro, el que está edificando sobre la roca requiere mucho más esfuerzo, ¿no? No es lo mismo poner un palito sobre una arena que empezar a pegarle picos a la piedra para poder edificar. Y quizá el que está ahí en la piedra puede pensar que es injusto que el otro ya construyó su casa y está ahí en la tumbona, con la playita, ¿no? Y uno está ahí todavía pegándole pico a la piedra para poner el primer cimiento, ¿no? Entonces lo que está diciendo es que requiere más esfuerzo. Ahora, a la hora de la verdad, ¿cuál es la que prevalece? ¿Cuál es la que permanece? La que tiene más esfuerzo. ¿Tiene más sufrimiento? Bueno, depende de cómo te lo tomes. Tú puedes tomarte una tribulación como madre mía se me acaba el mundo, o saber que es parte del camino y que el Señor quiere tratar algo con mi vida y quiere enseñarme para que yo aprenda obediencia, ¿no? Eso está diciendo cuando habla de edificar sobre la roca. Yo digo, estamos preguntando, ¿y si no quiero coger el camino de Dios? ¿No? ¿Vale? Si no quieres coger el camino de Dios, pregúntale al hijo pródigo cómo le fue, ¿no? Él se fue de los caminos de su padre, se fue de la casa de su padre y hizo lo que le dio la gana. Absolutamente lo que le dio la gana. Estuvo con mujeres, se gastó todo el dinero en lo que quería, tal. ¿Cómo le fue? Regular, por lo menos regular, ¿no? Un poquito más que regular, ¿no? Y por ahí se ríen, ¿no? Ahora tú dices, no, yo no me voy a alejar del Señor, pero yo no quiero este camino de aflicciones y tribulaciones, ¿no? Tú no quieres obedecer a Dios. Bueno, pregúntale a Jonás cómo le fue cuando no hizo el camino que Dios tenía para él. Muchas veces se quiere quedar como diciendo, no, yo estoy en stand-by, ¿no? No se puede estar. Si el Señor te manda a hacer algo y tú coges otro camino, pues Jonás se pegó un crucerito dentro de un pez, ¿no? Se pegó las vacaciones nadando en jugo gástrico, ¿no? Yo no sé cómo sería aquello, pero muy agradable desde luego no, ¿no? Entonces, vemos que el Señor tiene un camino para nosotros. Ese camino que antes no habíamos parado a definir, estamos diciendo, nos guste o no, que la palabra está hablando de que es un camino que lleva intrínseco unas aflicciones y unas tribulaciones. Ahora, también lleva que es un camino seguro y que tiene recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Hemos dicho, angosto es el camino que lleva a la vida. Requiere esfuerzo, requiere pasar por cosas que a veces no son agradables, pero acaba en un buen sitio. Y los otros pueden parecer muy buenos, pero primero que son muy peligrosos, como estábamos hablando antes. Y segundo que no acaban bien, nunca acaban bien. Y yo eso lo he podido ver en persona, de gente que ha dicho yo he vivido como me ha dado la gana y los últimos años de su vida han sido un auténtico infierno. Entonces eso es una pena, porque uno ha visto la transición de los dos, pero a lo mejor hay alguien que solo te ha visto en la primera fase. ¡Oh, qué bien vivía esta persona! Ha hecho siempre lo que ha querido, ha hecho esto. Claro, no ha visto cómo acababa, ¿no? Pero el que es capaz de verlo está más alerta para no repetir los mismos pasos, ¿no? Entonces, punto número 1, el camino tiene aflicciones y tiene tribulaciones. Punto número 2, también el camino es seguro y tiene recompensa, ¿no? Y ahora yo quiero preguntar, ¿no? ¿Por qué Rafa o por qué la Biblia dice esto de que el camino lleva tribulaciones y lleva aflicciones? Cuando el Señor está hablando de que en el mundo tendréis aflicción, os he dicho que os he escondido el versículo, ¿verdad? Ahora os lo muestro entero.
estas cosas os he hablado para que en mí, en el Señor, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, que te van a venir las situaciones y te lo estoy avisando para que puedas tener paz cuando te vengan. Ese mismo capítulo al principio, porque claro, Jesús viene en ese capítulo y en el anterior dando muchas malas noticias. Oye, que yo me voy, que me vais a traicionar, que me van a crucificar, una serie de cosas que a los discípulos no le estaba sentando nada bien. Como a mí o a algunos de nosotros hoy escuchando este mensaje, ¿no? Esto no me sienta nada bien. Pero estas cosas las estaba hablando para que tuvieran paz. En el primero, en el versículo 1, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no os equivoquéis, para que no os desviéis. En el versículo 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo había dicho. Ese es el motivo por el que el Señor te dice, oye, mi camino es seguro y te va a llevar a un buen sitio. Pero no es sencillo. Tiene cosas que atravesar, tiene obstáculos, tienes que esforzarte. Y te estoy avisando de eso para que cuando llegue que va a llegar, puedas tener paz. Para que cuando llegue sepas que el Señor lo ha dicho y puedas recordar su palabra. Para que cuando llegue no tengas tropiezo, para que puedas hacer las cosas bien y salir victorioso de cada proceso. Ese es el motivo por el que el Señor nos dice que vamos a tener aflicción y ese es el motivo por el que Pablo dice que es necesario que pasemos tribulaciones para entrar en el reino de Dios. A mí me gustaría que tuvieran otras reglas del juego, me gustaría que fuera de otra manera, pero esto es lo que yo me encuentro leyendo la palabra, ¿no? Entonces, muy bien, hay un camino, el Señor tiene un camino para mí, si yo sigo las huellas de Jesús, sé que eso funciona bien y ahora parece que incluso siguiendo ese mismo camino, vienen cosas que no parecen tan bonitas, ¿no? Puede ser. Y ahora es lo que yo digo. ¿Y ahora que conocemos que parece que el camino es de esta manera? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con este mensaje? Sabiendo cómo es el camino. Lo mismo que hemos hecho antes, lo mismo que hemos dicho antes. No te desvíes, no te detengas y sobre todo, avanza. Que el camino sea complejo o tenga situaciones, no digo que sea siempre así, ¿vale? No saquemos un punto negativo de esto. Que el camino tenga este tipo de situaciones requiere que yo esté preparado para las cosas que me vayan a venir en la vida y que yo sepa que necesito depender del Señor. Que yo sepa que yo necesito estar muy enchufado para que cuando esas cosas vengan, que vendrán, lo siento, pero vendrán, yo pueda salir victorioso de todo eso. Y para eso, cuando vengan las cosas, necesito afrontarlas, ¿vale? Fíjate lo que dice Frédéric Chopin, tremendo pianista, ¿no? Dice, cualquier dificultad eludida, eludir algo es esquivarlo, es evitarlo, ¿no? Se convertirá en un fantasma que perturbará nuestro reposo. ¿Qué está diciendo con esas palabras tan complicadas? Que cuando nosotros no afrontamos las dificultades que nos vienen en la vida, cuando nos dedicamos a evitarlas y a esquivarlas, eso no nos va a dejar descansar. Eso no nos va a dejar estar tranquilos. Porque eso era algo que forma parte de tu proceso. Y tú estás evitando lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Cuando dice que es un alfarero, está moldeando el barro, ¿no? Y hay veces que tiene que romper. Y hay veces que tiene que meterlo en el horno. Y nos gustaría que fuera de otra manera, pero esa es la manera de Dios. Y no es una manera mala, al revés, es muy buena. Lo que pasa es que no es la que nos gustaría a nosotros, ¿no? Yo no la compraría, si me la ponen en un escaparate no la compro. Pero es lo que te digo, la vida tiene sus características, ¿no? Entonces es muy importante, como yo estoy diciendo, si sé que el camino va a tener sus situaciones, yo necesito prepararme para esas situaciones. Y cuando lleguen, necesito plantarles cara. Necesito atravesar la situación confiando que en el Señor yo tengo la victoria. Necesito atravesar los problemas sabiendo que si voy con el Señor y no tengo tropiezo y tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento y no me desvío y tal, sé que va a ser algo de aprendizaje y voy a pasar. Y a mí sí me gustaría ser más obediente, ¿no? Dice que el Señor por lo que padeció aprendió obediencia. No me gustaría padecer. Te lo digo aquí, lo firmo donde queráis. No me gustaría padecer.
pero sí me gustaría ser más obediente. Si lo puedo aprender de otra manera, pues mira, bienvenido sea. Pero si no, si va a haber cosas que lleguen a mi vida, quiero estar preparado para plantarles cara y no esquivarlo y que luego no pueda estar tranquilo conmigo mismo. Amén. Estas son las prédicas que no tienen muchos amén, pero espero que produzca fruto, ¿no? Entonces, algo de consuelo, ¿no? Porque es verdad que parece bastante negativa toda la prédica. Hemos dicho en Hebreos, ¿no?, que por lo que el Señor padeció, aprendió obediencia, ¿sí? Y eso nos pone en un sitio bastante regular, porque el Señor era santo y Él tuvo que padecer, a nosotros nos deja como regular colocado, ¿no? Sin embargo, esa conversación o ese principio que está hablando el apóstol, eso viene de Hebreos, capítulo 4. Y es que está hablando del sacerdocio del Señor. Y fíjate lo que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, retengamos nuestra profesión, a pesar de, ¿no?, de lo que pueda venir. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús, todo lo que tú puedas atravesar en la vida, todas las tentaciones que puedas tener, todas las batallas derivadas porque se te va la pinza, porque la situación es complicada o por lo que sea, todo eso, Él ya lo ha pasado. Dice, no, habrá cosas que no. Ahí está diciendo que todo. Que Él puede entendernos en todo porque pasó por todas ellas, pero sin pecado. Entonces necesitamos aprender de Él. Y ahí es cuando viene el regalo más grande, ¿no?, que hemos hablado ahora. ¿Qué hacemos con eso? Acercarnos al trono de la gracia. Si el Señor sabe que yo soy un desastre, si lo sabe, si el Señor sabe que el camino es complicado y que yo nada más que llegue al primer obstáculo voy a intentar buscar el atajo y escaparme, Él lo sabe. Él lo sabe que hay muchas cosas para las que soy un cobarde y no quiero afrontarlas. Él lo sabe. Lo que me está diciendo es, Rafa, esto va a venir y lo tienes que afrontar. Te tienes que responsabilizar y tienes que plantarle cara a las situaciones. Tienes que buscar la sabiduría del Señor y avanzar. No puedes quedarte toda la vida dando vueltas sobre el mismo problema. Tienes que atravesarlo, tienes que reventarlo y pasar al siguiente nivel, pasar al siguiente obstáculo, pasar a la siguiente etapa de la vida. Es que funciona así. Y el Señor está diciendo, sí, tiene sus obstáculos, pero yo te entiendo. Pero yo voy contigo. Él no nos está examinando. Viene con nosotros, nos fortalece, se glorifica en nuestras debilidades. Y cuando caemos y nos pegamos de boca contra el suelo, nos levanta, si no hemos partido algún diente nos los arregla, nos limpia el polvo, vamos de nuevo para adelante. Él es el primer interesado en que nosotros lleguemos en ese camino que lleva a la vida. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Este camino que tiene aflicciones, tribulaciones, Él es el camino. Y Él es la vida, que es la recompensa. Él lo es todo. Entonces necesito ser consciente de cómo es el camino para, una vez que yo sé cómo es, prepararme para atravesarlo. La gente que sabe algo de deporte, yo no tengo pinta de parecer saber mucho de eso, pero la gente que sabe de deporte sabe que no es lo mismo prepararse para una carrera olímpica de atletismo que una carrera olímpica de salto valla, ¿o no? El que se tiene que preparar para saltar las vallas se prepara de otra manera. Y cuando los pones a correr, es alucinante. O sea, hay una velocidad que yo digo, no tengo yo esa velocidad corriendo, imagínate saltando, ¿no? Es una pasada porque están preparados. Y si tú coges a un atleta olímpico de carrera y lo metes en las vallas, seguramente se las coma todas. Entonces yo no puedo venir aquí a decirte que con el Señor no vas a tener obstáculos en la vida. Porque si el Señor está diciendo que sí los vas a tener y yo te digo que no, primero que te estoy mintiendo y segundo que vas a ir de boca todos los días. Hasta que a partir del segundo o tercer obstáculo digas Dios es mentira, Dios no existe, me han engañado y tantas otras cosas, ¿no? Entonces yo te voy a decir la verdad como es, así de dura. Vamos a tener situaciones en la vida. Aún con el Señor, aún siguiendo las huellas del Señor, vamos a tener situaciones. Pero el Señor quiere ir contigo y quiere prepararte para que cuando vengan esas cosas tú puedas salir victorioso. Amén.
este mensaje requiere una determinación. Si yo sé que el Señor tiene un camino para mi vida, eso es muy bueno, me siento privilegiado. Si yo sé que encima tengo un manual de instrucciones, tengo una referencia, ¿no? Oye, yo ya he pasado por aquí y aquí nos detonan los explosivos. Este es un buen camino para caminar. Si seguimos lo que pone en la Biblia, nos va a ir bien. Pues eso me ayuda a animarme a querer caminar. Y ahora de repente, ¡pum!, me viene con esta. Oye, pero ten en cuenta que el camino tiene sus obstáculos. Ahora a lo mejor ya no tengo tantas ganas. No sé qué tendrás tú. Yo sé lo que el Señor ha hablado en mi vida y lo que yo he tomado de decisión a este respecto. Y mi decisión es que aunque tropiece 30 veces, aunque no pueda ir a un ritmo rápido, si tengo que caminar, pues caminaré, pero yo quiero terminar mi carrera. Y si tú quieres terminar tu carrera, yo te invito a que te puedas poner en pie y pensar en esto que estamos hablando, ¿no? Como digo, el mensaje no es mío, no quiero reclamaciones, pero hemos visto que esto es lo que la Biblia dice al respecto. Y a mí me gustaría, te lo aseguro, me gustaría que fuera diferente. Pero eso no tiene por qué ser malo. Un obstáculo no tiene por qué ser malo. Y cuando estamos entrenados para pasarlos con destreza, le pillamos hasta las ganas. Los vemos con gusto, ¿no? Es decir, esta valla es más grande que la anterior y te desafías a saltar el doble de lo que habías saltado antes, ¿no? Qué tremendo sería vivir la vida de esa manera, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando a Bernabé y Saulo, lo decíamos en los estudios, ¿no? Cuando apedrean a Pablo en Listra, dice que lo sacan a rastras de la ciudad. O sea que si no estaba muerto, porque no dice que estuviera muerto y resucitara, dice que parecía que estaba muerto. Pero si no estaba muerto, estaba muy crítico, porque como para arrastrarlo por la ciudad y que ni siquiera se mueva, ¿no? Ya tiene que estar aquello interesante. Dice que salió y ya cuando luego fuera un poco reacciona tal, se levanta y se vuelve a meter en la ciudad. Y cuando él sale de la ciudad y se va a Derbe y allí empiezan a seguir haciendo su obra misionera, cuando han terminado, empiezan a hacer el camino de vuelta de todos los sitios peligrosos donde habían estado para afirmar la fe de los que sí habían creído. Y eso demuestra primero a alguien muy valiente, porque yo hoy por hoy no hubiera hecho ese camino de vuelta, me hubiera ido por otro lado, más tranquilo. Pero Pablo hizo ese camino porque tenía claras dos cosas. Una, que incluso la muerte es ganancia, porque está haciendo lo que el Señor ha mandado. Y la otra es que el Señor lo había mandado a que la gente se convirtiera y él estaba viendo que las puertas se iban abriendo y que la gente se convertía. Añadido a eso aparecían situaciones que no eran agradables, pero la misión se estaba cumpliendo. Y nosotros en la tierra no estamos mucho tiempo y el tiempo que estamos es para cumplir una misión, aunque pueda haber dificultades. Pero no pasa nada. Las dificultades están para afrontarlas y si vamos con el Señor, vamos a salir en victoria. Entonces, me gustaría que fuera llanito, ¿no? Como el caminito que puse al principio, que se veía llanito, todo lleno de hierbecita, ¿no? Como para pegarte un paseo tranquilo. Me gustaría que fuera así. Pero si no es así, ¿qué hago? Me siento y me enfado. Y ahora no respiro, ¿no? Como dicen los niños. No. Hay que ir hacia adelante. Hay que avanzar. Y el Señor es el primer interesado en que avancemos, venga lo que venga. Así que yo quiero invitarte, el altar está abierto. Y quiero quizás que pienses en algún obstáculo que ya hayas atravesado, porque aquí creo que hoy no hay ningún nuevo creyente, ¿no? Aquí ya estamos todos que hemos conocido al Señor hace un tiempo. Y estoy seguro que si pregunto quién ha pasado alguna dificultad o algo que no le ha gustado en su vida, algunos no tienen extremidades para levantar suficientes, ¿no? Pero a pesar de todo, hemos visto la fidelidad de Dios. A pesar de todo, hemos visto la bondad de Dios. A pesar de que las cosas no hayan ido como nosotros hemos planificado, como nos hubiera gustado, hemos visto que Dios estaba en medio de todo y que de todo yo he podido sacar un aprendizaje. Entonces este es el tiempo de decir, me está diciendo que encima no es que se haya acabado ya, sino que parece que pueden seguir viniendo situaciones. Sí, siguen viniendo situaciones. Pero el Señor te entiende y el Señor está contigo como para fortalecerte lo suficiente para atravesar toda prueba que te venga en la vida. Entonces, yo quiero que no me vengan pruebas, pero si eso no lo puedo evitar, quiero que cuando me vengan esté lo suficientemente preparado. Y para eso le digo, Señor, heme aquí, porque yo quiero estar preparado. Si no lo puedo evitar, el Señor dijo,
Señor, pasa de mí esta copa. Pero si no, hágase tu voluntad. Si me lo puedo evitar, me lo evito. Pero si no me lo puedo evitar, quiero atravesarlo en victoria. Y quiero salir mejor de lo que entré en el proceso. Y quiero haber aprendido. Y quiero haber escalado, por así decirlo. Quiero haber, entre comillas, subido de nivel. Y si esa experiencia no tan agradable que he atravesado me sirve para ayudar a otros, bienvenido sea. Pero ese es el camino del Señor. Padre, te damos gracias, Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú no nos dices lo que queremos escuchar, Señor. Tú nos dices lo que necesitamos escuchar, Jesús. Y quizás, Señor, este mensaje no es tan agradable, Señor, no es el que pondríamos, Señor, en el escaparate de las redes sociales, Jesús. Pero es lo que tú quieres tratar con nuestro corazón hoy, Señor. Y es la necesidad de prepararnos, Señor. Es la necesidad de estar preparados, no solo conociendo y aprendiendo de tu escritura, Señor, como veíamos el domingo pasado, sino también sabiendo que tenemos una vida que atravesar y que tiene sus situaciones y que tiene sus complicaciones y que tiene sus cosas. Señor, y que las tenga no significa que tú seas malo. Entonces no nos permitas echarte la culpa de las cosas que pasan, Señor. No nos permitas pensar, Señor, que tú no eres bueno cuando tantas veces nos lo has demostrado, Señor. De hecho, perdónanos, Señor, por tantas veces que te hemos dado la espalda, Señor, por atravesar situaciones que no nos han gustado, Jesús. Sabiendo que a pesar de todo, en nuestra debilidad tú te has glorificado, Señor. Sabiendo que a pesar de todo, Señor, tú siempre has estado con nosotros. A pesar de que hemos fallado, a pesar de que hemos dado la espalda, Señor. A pesar de que no hemos podido saltar el obstáculo y nos hemos tropezado y hemos caído, Señor. A pesar de todo eso, Señor, tú sigues amándonos, Jesús. Tú sigues levantándonos y diciendo, venga, una vez más. Vamos, vamos, porque vamos a acabar la carrera. Padre, te damos gracias, Señor, porque sigues confiando en nosotros, Jesús.